Entonces el tema 2 es de números relativos. Vamos a ver lo que son tasas, razones, proporciones e índices. Esos son los conceptos que vamos a ver. Ok, los números relativos, el propósito principal es resumir algún aspecto o dimensión de los datos, ¿verdad? Sobre todo datos que son muy grandes, cuando tenemos presupuestos o cifras en miles o en millones o así, podemos utilizar los números relativos para resumir esa información. Poblaciones muy grandes también nos permiten los números relativos sintetizar ahí un poco la información. Ok, los números relativos expresan alguna relación entre dos o más números. También facilitan la comparación entre grupos. Entonces vamos a ver un poquitito el uso que se le da a los números relativos, ¿verdad? Ok, vamos a empezar con un ejemplo. Entonces dice que una universidad aceptó en el 2015 4,000 estudiantes y en el 2016 4,500 estudiantes. Ustedes me ayudan, espero que tengan ahí la calculadora a la mano o Excel, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir de esas dos cifras que están en absoluto? Que aceptaron 500 estudiantes más en el 2016. Ok, entonces exactamente, ¿verdad? Hay como un incremento aquí en la cantidad de estudiantes que fueron aceptados de un año a otro. Bueno, dice que si se comparan, ¿verdad? La cifra del 2016 es mayor a la cifra del 2015, ¿verdad? Como mencionó la compañera, en 500 estudiantes más. Dice que se solicita más información y que en el 2015 habían 8,000 personas que querían ingresar a la universidad, ¿verdad? Y en el 2016 habían 10,000 que querían ingresar. ¿Podemos establecer alguna relación entre estos números? Si en el 2015 aceptaron a 4,000 y habían 8,000, ¿qué relación podemos establecer ahí? Se podría decir que como en el 2016 hubieron más candidatos, entonces por eso fue que la cifra de estudiantes aceptados fue mayor. ¿Cómo sabemos eso? Que fue mayor. ¿Qué relación estableció para poder determinar que era mayor? Es que como ahí dice que en el 2016 hubieron 4,500 estudiantes aceptados y hubieron 10,000 candidatos, entonces la cifra fue mayor. ¿La cifra de qué? De los candidatos. Ajá. Habían más candidatos, ¿verdad? Habían 10,000 en el 2016 y 8,000 en el 2015. ¿Qué podemos establecer entre los candidatos y los que aceptaron? ¿Podemos ahí hacer alguna otra relación, además de la que ya mencionó la compañera, que hay más candidatos, ¿verdad? En el 2016. Sí, en el 2015 aceptaron a la mitad de los candidatos, pero en el 2016 aceptaron menos de la mitad de los candidatos. ¿Y cómo sabemos eso, Paola? Si los candidatos fueron 8,000 y aceptaron a 4,000 en el 2015, y los candidatos fueron 10,000 en el 2016, pero no aceptaron a 5,000, aceptaron menos. Ok, ¿y cómo sabemos que es la mitad? ¿Qué hizo para determinar esa mitad? ¿Cómo hizo? Dividir los estudiantes que aceptaron entre los candidatos y así sacamos como de los dos para saber, digamos, como cuál aceptó más y así. Ok, muy bien. Entonces, si yo divido 4,000 entre 8,000, ¿cuánto me da eso? 0,50. 0,50. Que la compañera mencionó que era la mitad, ¿verdad? Y si yo divido 4,500 entre 10,000. 0,45, que sería lo que es menos de la mitad.
0,45 exactamente, menos de la mitad. Entonces, por lo general, eso, ¿verdad? Esa relación que estamos estableciendo entre esos números, 4.000, 8.000, 10.000, 4.500, ¿verdad? Estamos calculando lo que son proporciones, ¿verdad? Estamos determinando de este total, ¿verdad? De este total de candidatos, cuántos aceptaron en ese año. Y de este otro total, ¿verdad? Estos 10.000, cuántos aceptaron ese año. Por lo general, las proporciones son valores entre 0 y 1, ¿verdad? Porque el numerador es parte del denominador. Entonces, las proporciones se multiplican por 100 y se convierten en porcentajes. Entonces, ese valor que nos dio la compañera, 4.000 entre 8.000, 0.50, lo multiplicamos por 100 y podemos decir que el 50% del total de candidatos del 2015 fueron aceptados. Y en el 2016 apenas el 45%, ¿verdad? De los candidatos. Entonces, las proporciones son valores entre 0 y 1. Y era como un ejemplo para empezar a introducir el tema de proporciones. Ok, las razones son o establecen una relación entre dos números positivos A y B, los cuales pueden ser del mismo universo o de diferentes universos. Por ejemplo, bueno, aquí con los datos de Costa Rica para el censo del 2011 podemos calcular lo que se conoce como la razón de masculinidad, que se establece la relación entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Entonces, en Costa Rica en el 2011 habían 2.106.063 hombres y 2.195.649 mujeres. Son números bastante grandes, ¿verdad? Que por lo general los resumimos de alguna manera como estableciendo este tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí al hacer esa división nos da 0.9592. ¿Qué es lo que hago? Yo no voy a decir que hay 0.9592 hombres por cada mujer, ¿verdad? Porque suena como raro. 0.95. Entonces, utilizo algún amplificador. Los amplificadores son múltiplos de 10. Entonces, puedo multiplicar este valor por 10 y decir que hay 9.59 hombres por cada 10 mujeres en Costa Rica en el 2011. Puedo multiplicarlo por 100, ¿verdad? Y diría que hay 95,92 hombres por cada 100 mujeres. O puedo multiplicarlo por 1000, ¿verdad? Que es este ejemplo que está aquí. Entonces puedo decir que en Costa Rica en el 2011 habían 959,2 hombres por cada 1000 mujeres. Entonces los amplificadores, repito, son múltiplos de 10. Se utilizan cuando el resultado de la división que estoy haciendo es un valor menor que 1. Entonces amplifico por un múltiplo de 10 y tomo en cuenta ese amplificador en la interpretación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, hay otro ejemplo de una razón, ¿verdad? En este caso, los dos números que estoy relacionando se dice que son del mismo universo, ¿verdad? Son hombres y mujeres. Pero aquí en este otro ejemplo, que es el caso de la densidad de población, estoy relacionando la cantidad de habitantes de un país o región entre el área del país o región en kilómetros cuadrados. Entonces, en este ejemplo, ¿verdad? Se dice que son dos números de diferentes universos. Uno hace referencia a los habitantes y otro hace referencia al área en kilómetros cuadrados. En el ejemplo anterior, los dos son personas, ¿verdad? Hombres o mujeres, ¿verdad? Lo que es la razón de masculinidad. Entonces, bueno, igual los datos para Costa Rica con el censo del 2011, que es el último censo que tenemos, ¿verdad? Los censos se hacen por lo general cada 10 años y los datos que tenemos ahorita para el 2020 son proyecciones de población, ¿verdad? Que también las podemos utilizar. Vean que aquí no se utilizó ningún amplificador. No sé si alguien me puede verificar el cálculo. 4.301.712 entre 51.100, que es el área de Costa Rica. ¿Cuánto les da? Me corroboran ahí la información. 84.18. Sí, es correcto, profe. Sí, lo multiplico por algo, por 10, por 100 o simplemente le dio esto. Simplemente así. Ok, gracias. Entonces vean que en este segundo ejemplo no se utiliza ningún amplificador, ¿verdad? Simplemente es un valor mayor que 1, entonces no necesito multiplicarlo
ni por 10, ni por 100, ni por 1000. Entonces lo interpretamos. Las interpretaciones que vamos a dar de los números relativos, dadas a razones, proporciones o índices, siempre tienen que estar referenciadas, ¿verdad? Esto hace referencia a datos de Costa Rica y para este año en particular, ¿verdad? Para el 2011 habían 84,18 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Eso con respecto a las razones. Entonces, se pueden establecer más razones. Aquí les doy solamente 2 ejemplos. La razón de masculinidad y la densidad de población. Hay muchas otras más que están en algunos libros, ¿verdad? Y otras que ustedes pueden crear o inventar, ¿verdad? Simplemente estableciendo la relación entre 2 números, ¿verdad? Cualesquiera, A y B, y haciendo la interpretación de manera correcta. Ok, pasamos a lo que son las proporciones, que ya hicimos un ejemplo ahora, cuando estaba haciendo la introducción del tema. Dice que las proporciones dividen la frecuencia absoluta de una categoría entre el total de datos del conjunto. El numerador siempre es parte del denominador. Las proporciones son valores entre 0 y 1. Por lo general, para hacer la interpretación de lo que son las proporciones, multiplicamos el valor por 100 y lo convertimos en porcentajes. Entonces podemos expresarla como un valor entre 0 y 1 o multiplicarla por 100, ¿verdad? Es el amplificador que utilizan las proporciones, 100, para convertirlas en porcentajes. Y tenemos algunos datos. Entonces alguien me ayuda ahí con la calculadora. ¿Cómo podemos determinar el porcentaje de hombres de Costa Rica en el 2011? De mujeres. Ok, 51.05 es el porcentaje de mujeres. Vamos a ver qué calcula aquí. Proporción de mujeres, ¿verdad? 51.0405, no sé, seguro no redondeé. En Costa Rica en el 2011, de la población total, el 51.04% eran mujeres, ¿verdad? O 0.5, que ustedes redondearon ahí. Y el 49.95% son hombres, que fue el primer porcentaje que calculamos, ¿verdad? Hombres entre el total por 100. Ya, esto me da, en términos de proporciones, un valor entre 0 y 1, y para la interpretación utilizo el amplificador del 100. Hasta aquí vamos bien. 4 decimales en los resultados, ¿verdad? Para poder amplificar y que nos queden 2. Profe, entonces los amplificadores solo se usan cuando el número que nos da es menor a 1. En proporciones siempre vamos a obtener valores entre 0 y 1 y el amplificador que vamos a usar para proporciones es 100. Ya está definido, digamos. Okay. En las razones, que fue el tema que vimos anteriormente, aquí usé 1000, pero pude haber usado 10 o 100, ¿verdad? O cualquier múltiplo de 10. En este segundo ejemplo no usé ningún amplificador, entonces puede ser que se use, puede ser que no se use, ¿verdad? Entonces, en razones, ustedes lo establecen el amplificador si fuera necesario, ¿verdad? Si el resultado les da un valor menor a 1. En el caso de las proporciones, el amplificador es 100. Ok, para el cálculo de las proporciones hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando hacemos estos cálculos. Entonces dice, para el cálculo de frecuencias relativas, o proporciones, o porcentajes, se requiere un número grande de datos. Es decir, por lo menos 30 observaciones. Por eso es que en el trabajo de investigación de ustedes se les piden por lo menos 30 datos para que puedan calcular proporciones. Si las poblaciones son pequeñas, las variaciones absolutas implican grandes variaciones relativas. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, si yo divido 1 entre 5, eso me da 0.20. Si amplifico por 10, tanto el numerador como el denominador, y divido 10 entre 50, eso me da la misma proporción, ¿verdad? 0.20. Y si amplifico este valor, 1 entre 5 por 100, ¿verdad? Entonces ya mi población no es de 5 personas, sino que va a ser de 500 personas. Y si yo divido 100 entre 500, eso me da 0.20. Ok, ¿qué es lo que mencionamos aquí? Si yo sumo 1 en el numerador, ¿verdad? Vean que aquí la proporción se duplica, ¿verdad? Entonces, aquí estoy trabajando 1 entre 5, que es 0.20. Si yo sumo 1, 2 entre 5 me da 0.40.
Pero si los datos son mayores a 30, que es lo que indicamos aquí, ¿verdad? Si ya tengo una muestra de tamaño 50 e incremento en 1 el numerador, entonces 11 entre 50, eso me da 0.2. ¿Cuánto es la variación aquí? De 0.20, 0.22. 0.02, ¿verdad? La diferencia entre estos dos es un 2%, diferencia de aquí es un 20%, ¿verdad? 0.20, aquí es 0.02. Y todavía con mucha más razón, si la muestra es muchísimo más grande, de 500 personas, y yo incremento en 1 el numerador, vean que la proporción es prácticamente la misma, de 0.20 pasa a 0.22. Lo que cambia es el tercer decimal. Eso sí sumamos 1 en el numerador, pero ¿qué pasa si sumamos 1 en el denominador? Entonces vean, si yo tengo 1 entre 5, que era 0.20, si yo divido 1 entre 6, aquí la proporción se reduce, ¿verdad? ¿Cuánto? 4.3%, 3.3%, no sé, ¿verdad? Alguien me hace aquí la diferencia, 0.167 menos 0.20. 3,3. ¿Cuánto? 3,3%. 3,3. Y la diferencia aquí de 0.20 a 0.19, sumando 1 en el denominador, ¿verdad? Paso de 50 a 51. 0.20 era la proporción que tenía, pero lo estoy sumando 1 al denominador. 0.19,6. Vean que es el tercer decimal aquí. Que casi que si yo redondeo esto me da 0.20, ¿verdad? Dan de cuentas. Y todavía con mucha más razón, ¿verdad? Si la muestra es todavía más grande, aumento en 1 el denominador, prácticamente no cambia la proporción, 0.1996. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, Sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? No escuché. Ok, ¿cuándo hacer la suma? Eso en realidad es un ejemplo, nada más para que ustedes vean las variaciones que se dan cuando son números pequeños, cómo varían los datos, ¿verdad? En términos absolutos, yo simplemente estoy sumando 1, pero vean que si mi muestra es muy pequeña, la variación es muy grande. Entonces, es simplemente un ejemplo para ilustrar que se requiere de datos mayores a 30, ¿verdad? Un conjunto de datos grande, para que yo no tenga esas variaciones tan marcadas o tan grandes, porque en realidad es solo un valor, ¿verdad? El que estamos agregando, ya sea en el numerador o en el denominador, pero los datos varían muchísimo en términos relativos, ¿verdad? Cuando estoy haciendo las divisiones, si la muestra es pequeña. Eso simplemente es para ilustrar aquí la técnica, ¿verdad? De lo que son números relativos y como la reflexión o la sugerencia o la recomendación de tener datos superiores a 30, el conjunto de datos que sean mayores a 30. ¿Verdad? Porque si yo digo, bueno, 50% de las personas son hombres y el otro 50% son mujeres, pero ¿qué pasa si solamente hay 2 personas? ¿Verdad? Entonces, es un poco eso lo que quería mencionar acá. Ok, gracias. Sí, ok, con mucho gusto. Bueno, esto es otra forma de hacer el cálculo de lo que son las proporciones por medio de tablas cruzadas. Entonces, bueno, hay 3 formas de calcular los porcentajes o las proporciones, ¿verdad? Ya sea con respecto al total general, con respecto al total por columna o con respecto al total de las filas. Aquí grabamos. Ok. Bueno, este es el cuadro que les presenté ahora en el PowerPoint, ¿verdad? Que decía la cantidad de ratones según el estado y la dosis, ¿verdad? Entonces, eso es una tabla cruzada o una tabla de doble entrada o tabla de contingencia, ¿verdad?
recibe todos esos nombres. Hay una variable que se ubica en las filas y una variable que se ubica en las columnas. Y vamos a responder entonces estas preguntas. Dice, ¿cuál es la proporción de ratones que mueren? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo la calculo? 13 entre 30. 13 entre 30. ¿Ok? Esa es la proporción, 0.43. Si tuviéramos que... Esa es la respuesta de este enunciado, ¿verdad? Si nos dicen qué porcentaje de ratones murieron, ¿verdad? Del total de los ratones, ¿qué porcentaje murió? El 43%. Exacto. Porcentaje sería este valor por 100, ¿verdad? Entonces, 43.33% del total, ¿verdad? Entonces, aquí la base del cálculo que estamos utilizando es 30, ¿verdad? Voy a hacerlo referenciado a las celdas, que serían los que mueren entre el total, ¿verdad? Entonces, esta es la base del cálculo que estoy utilizando. Ahora, si yo quiero saber de la proporción de ratones que murieron, ¿verdad? Perdón, de la proporción, el total de ratones que recibieron una dosis baja, ¿cuántos murieron, verdad? Dice, ¿cuál es la proporción de ratones que mueren dado que recibieron una dosis baja? Que dice la pregunta. Entonces, ¿cómo realizo ese cálculo? ¿Qué tengo que dividir entre qué? 9 entre 30. Esos 9 entre 30 sería... 5 entre 30. ¿Cuánto? Perdón. 5. 5 entre 9. 5, que son los que murieron entre el total de los que recibieron una dosis baja. Sí, ¿cuál es la proporción de ratones que mueren dado que recibieron una dosis baja? Entonces, o redactado de otra manera, ¿verdad? Del total de ratones que recibieron una dosis baja, es decir, este total por fila, que sería 9, ¿cuántos murieron? ¿Verdad? Esta sería la proporción, que sería 0.5555. Igual, si nos preguntan por porcentaje, multiplicamos esa proporción por 100. Ahora dice, de los ratones que murieron, ¿qué porcentaje recibieron una dosis baja? ¿Qué dividido entre qué? 5 entre 13 por 100. Vamos a ver, de los que murieron, ¿qué porcentaje recibieron una dosis baja? Entonces dice que son 5 entre 13. Ajá. Aquí mi base de cálculo es los que murieron, ¿verdad? Y me están preguntando de esos que murieron, ¿verdad? Esta es mi base es 13. Vean que entonces la base del cálculo cambia. En este primer cálculo, la base es 30, en este segundo la base es 9 y en este la base es 13. Pues aquí estoy calculando un porcentaje con respecto al total general, un porcentaje con respecto a las filas y un porcentaje con respecto a las columnas. Esta última dice de los ratones que reciben una dosis alta, ¿cuántos sobreviven? ¿Cómo determinamos eso? 8 entre 12. De los que sobreviven, de los que reciben una dosis alta. Esa es mi base de cálculo, ¿verdad? Entonces, el denominador es la base. De los que reciben una dosis alta, ¿cuántos sobreviven? Bueno, ¿cuántos serían 8? Pero bueno, ¿qué porcentaje? Ahí lo hice. Voy a ponerle aquí, ¿qué porcentaje? ¿O qué proporción? ¿Verdad? Porque si me dice cuántos, es el valor en absoluto, ¿verdad? Entonces, del total que recibieron una dosis alta, que son 12, 8 sobrevivieron. Pero bueno, en términos relativos, sería el 66%. Entonces, vean que son 3 porcentajes diferentes o proporciones diferentes. Si tomamos, por ejemplo, estas, que eran los de la dosis baja, ¿cuántos murieron? ¿Verdad? O en general, ¿cuántos murieron? Entonces, yo tengo aquí el 43%, el 55% o el 38%. ¿Por qué tengo 3 porcentajes diferentes? Porque la base de cálculo que estoy utilizando para estos es diferente. El total, ¿verdad? Sobre el cual estoy dividiendo. No sé si esto queda claro. Bueno, entonces quedamos aquí en esta tablita, ¿verdad? Que son proporciones por medio de tablas cruzadas, donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Con la base que estamos utilizando para el cálculo. Por lo general, uno hace
divisiones, ¿verdad? Las proporciones. El cálculo por lo general se hace con base en el total, pero también se puede calcular con base en el total de las filas o con base en el total de las columnas, como ya lo hicimos ahora en el archivito de Excel, ¿verdad? Esos porcentajes por columnas, porcentajes por filas o porcentajes con respecto al total general. Tener cuidado cuando vayan a hacer la interpretación, cuál es la base de cálculo, ¿verdad? Bueno, los que recibieron dosis intermedias, cuál es la proporción que murieron. O de los que sobrevivieron, cuál es la proporción de los que tuvieron una dosis alta. O del total de ratones, cuántos murieron y recibieron una dosis alta, ¿verdad? Entonces esas son las relaciones que podemos establecer ahí en una tabla cruzada o tabla de doble entrada. También hay que tener cuidado entonces con lo que es el cambio de base, ¿verdad? No solo en una tabla cruzada, sino si nos dan unos datos, ¿verdad? En dos momentos diferentes. Entonces dice, asuma que en un hospital se tenían 160 doctores en el 2000 y que en el 2015 la cantidad de doctores llegó a 240. Es decir, la cantidad de doctores aumentó en 80. ¿Qué tipo de relaciones pueden establecerse? Bueno, más o menos como el ejemplito que vimos al inicio. Lo que pasa es que aquí lo que queremos ver es, en términos relativos, cuál es ese porcentaje de aumento, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí establecemos los datos, ¿verdad? En el 2000, en el año 2000 habían 160, en el 2015 240. La diferencia entre ambos, ¿verdad? Es de 80. Entonces, yo puedo establecer aquí la relación del 2015 al 2000, ¿verdad? Del año más reciente al año más antiguo, y eso me da 150. Entonces, yo puedo interpretar ese porcentaje que por cada 100 doctores en el 2000, ¿verdad? 2000 habían 160, esa es mi base de cálculo, habían 150 en el 2015. Ese es el resultado que me está dando aquí. La base es 100, ¿verdad? El 100%. Número de doctores en el 2015 es 150% del número de doctores en el 2000. Ahora, si yo saco la diferencia entre ambos, ¿verdad? Del 2015 al 2000, esa diferencia ya dijimos que era de 80, y lo divido entre el año base o el año más antiguo, digamos, que sería 160, eso me da 50. Entonces aquí puedo interpretar que el número de doctores aumentó en un 50% con respecto al año 2000, ¿verdad? Del 2015 al 2000 hubo un aumento de un 50%. O sea, por cada 100 doctores en el 2000 hubo 50 más en el 2015. En términos relativos, ¿verdad? Ahí lo que estoy manteniendo es la base de cálculo, que es el año 2000, uno con respecto al 2015 y otro con respecto a la diferencia. Aquí lo que hago es cambiar la base, por eso se los puse aquí con colores, ¿verdad? Aquí con celeste, aquí con verde. Entonces, cuando la base de cálculo es el 2015, entonces si yo divido el 2000 entre el 2015, a 160 entre 240, eso me da 67. Y ahí la interpretación sería que el número de doctores en el 2000 representa el 67% del número de doctores en el 2015. O por cada 100 doctores en el 2015, habían 67 en el 2000. Si lo hago con respecto a la diferencia y cambio la base, ¿verdad? Tomo aquí el año más reciente, entonces aquí puedo interpretar que el número de doctores representa el 33% del total de doctores en el 2015. Entonces, este que está en negrita es el que más se utiliza, ¿verdad? Que es establecer la diferencia del año más reciente respecto al año más antiguo y dividirlo entre el año base o el año más antiguo para determinar el porcentaje de aumento o disminución, en este caso de aumento, que hubo respecto a un año, de un año a otro. Ok, entonces vimos lo que son razones, que recuerden que pueden o no utilizar amplificadores y que pueden ser del mismo universo o de diferentes universos. Ahí es la relación entre dos números A y B. Vimos proporciones, que son valores entre 0 y 1. El numerador siempre es parte del denominador. Y ahora nos vamos a pasar a lo que son las tasas. Las tasas dividen el número de ocurrencias de un suceso, que por lo general son sucesos demográficos, como nacimientos, muertes, enfermedades, entre la población expuesta a ese suceso.
en un periodo de tiempo que por lo general es de un año. Ahí vamos a indicar dos tipos de tasas, las tasas brutas y las tasas específicas. Entonces, las tasas brutas no toman en cuenta diferencias en la estructura de los datos, como por ejemplo edad, sexo, ocupación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dice tasa bruta de mortalidad de funciones de un año entre la población a mitad de año. Aquí tenemos los datos para Costa Rica en el 2001. Dice que habían 15.609 defunciones entre la población a mitad de año. En el 2001 era de 4.008.265. Y esa tasa está amplificada por 1000. Por convención, la mayoría de las tasas se amplifica por 1000. Hay algunas tasas de morbilidad del estudio de las enfermedades que se amplifica por 100.000, ¿verdad? En dado caso que fueran valores muy pequeños. Pero por lo general, la mayoría de las tasas se amplifican por 1000. Entonces, ese valor me da 3.89. Y lo interpretamos como que en Costa Rica en el 2001 murieron 3.89 personas por cada 1000. Cada 1000 habitantes murieron 3.89 en Costa Rica en el 2001. ¿Y por qué es una tasa bruta? ¿Alguien me puede decir? Según la definición que nos dice aquí. ¿Ustedes creen que se mueren igual las personas jóvenes que las personas mayores? ¿Tienen la misma probabilidad de morir? ¿O posibilidad de morir? Porque no mencionan las causas de muerte, ni las edades, ni datos específicos. No mencionan las causas de muerte, ok, eso es una muy buena observación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa dijo? Perdón, la compañera. Las edades o datos específicos de la muerte, digamos. Ajá, ¿y las edades en qué sentido? ¿Se mueren igual los jóvenes que los mayores de 80 años, por ejemplo? Las personas que tienen 20 con respecto a las que tienen 80. No, supongo que no, porque de ahí es donde entran como las causas. Sí, además de las causas, ¿verdad? Y la edad, claro que la edad es un factor importante. ¿Y se morirán igual los hombres que las mujeres? ¿Qué creen? En realidad nada de eso se sabe porque se lo dice como la mortalidad. ¿La qué? ¿Qué dijo la compañera Angélica? Que en realidad eso, bueno, no indica nada de eso, solo dice la tasa bruta de mortalidad, solo dice cuántos mueren. No dice por qué ni nada de eso. Ajá, no dice por qué, pero les pregunto, ¿se mueren igual los hombres que las mujeres? ¿Saben algo al respecto de ese tema? ¿Han escuchado que los hombres viven más o que las mujeres viven más? Creo que aquí en Costa Rica el porcentaje de muerte en hombres es un poco mayor que en mujeres. Se mueren más los hombres, dice María Jesús. También depende de si se está hablando de alguna enfermedad en específico, por ejemplo, accidentes cardiovasculares o así, que los hombres estén más propensos que las mujeres. Ok, bueno, todos tenemos corazón. Sí, sí. Tanto los hombres como las mujeres, pero claro, hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Tienen una esperanza de vida mayor las mujeres que los hombres. Muy bien, sí, efectivamente, además de determinar la causa que ustedes han mencionado, pues es importante también la edad, ¿verdad? Tomarla en cuenta, el sexo, ¿verdad? La ocupación, la causa que ustedes mencionaron. Entonces se definen lo que son las tasas específicas. Estas eliminan el efecto de algunas características en la estructura de los datos y creamos entonces subpoblaciones o estratos más homogéneos. Por ejemplo, un indicador importante es lo que se conoce como la tasa de mortalidad infantil, que es la cantidad de defunciones de los menores de un año entre la cantidad de nacimientos. Ahí tengo unos datos para Costa Rica para el 2015, que habían 557 defunciones de menores de un año entre 71.819 nacimientos. Entonces, eso me da un valor de 7.75. Dice que lo podemos interpretar, bueno, lo amplificamos por 1000, lo podemos interpretar como que en Costa Rica en el 2015 murieron 7.75 menores de un año por cada 1000 nacidos vivos.
Es una tasa más específica, estamos trabajando con los menores de 1 año. Entonces estamos tomando en cuenta el factor de la edad. Ese dato 7.75, ¿qué les parece? ¿Será un valor alto? ¿Será un valor bajo? ¿Nos dice algo ese valor? ¿Alguien tiene alguna otra referencia de cómo estaban los datos de la mortalidad infantil? Les cuento un poquitito. Sí, profe, porque yo de eso en realidad no sé mucho. No. Sí, yo tampoco, profe. Ok, bueno, no tengo muchos datos, pero vean que si yo retrocedo como un montón de años atrás para Costa Rica, en el periodo de 1964 y 1965 morían 77.59 niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Del 90 al 91, ese valor de 77 ahora cambió a 14.17 defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Del 2002 al 2003 habían 10.62. Y ese dato que yo les presento ahí para el 2015, que es de 7.75. Habría que ver las proyecciones de población, ¿verdad? Para ahora, para el 2020, a ver cómo, ¿qué le ha pasado a ese valor? ¿Ha seguido así en disminución como esos datos que les acabo de mencionar? ¿O será que ha aumentado? ¿Verdad? Porque bueno, esto nos dice que han mejorado un poco las condiciones de salud, ¿verdad? En nuestro país a través del tiempo. Bueno, se mueren menos. Hay menor cantidad de defunciones por cada 1000 nacimientos. Entonces son indicadores, ¿verdad? Que nos permiten conocer cómo vamos, ¿verdad? Mejorando en cuanto a los datos de salud. Pero este dato a veces no nos dice nada así solito, ¿verdad? Entonces es importante compararlo. Bueno, ¿qué pasó antes, verdad? ¿O qué pasa ahora? Porque en realidad no es un dato como tan actual, ¿verdad? Y ya tiene 5 años. Entonces, bueno, es un ejercicio que ahora les voy a contar que vamos a hacer para conocer un poquitito. Ahí hay algunos conceptos que ustedes pueden repasar, lo que se refiere a natalidad, a mortalidad, ¿verdad? Tasas brutas, tasas específicas, que es lo que mencionamos ahora, variaciones en cuanto al tamaño y la composición de la población. Yo les acabo de presentar solamente 2 tasas, ¿verdad? Tasa bruta de mortalidad y tasa de mortalidad infantil. Existen un montón de tasas más, ¿verdad? Tasa de natalidad, tasa de fecundidad por edad de la madre, también hay tasas de mortalidad específicas, como ustedes bien lo indicaron, ¿verdad? Tomando en cuenta la causa, la Doctora, edad. disculpe. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre una razón y una tasa? ¿O una tasa es una razón? Una tasa puede ser una razón. Lo que pasa es que una razón relaciona 2 números cualquiera. Las tasas son para sucesos demográficos, ¿verdad? Tienen que ver con nacimientos, tienen que ver con mortalidad, tienen que ver con fecundidad, ¿verdad? Son como sucesos demográficos, son como más específicas, ¿verdad? Podríamos decir que es una especie de razón, ¿verdad? Pero toma en cuenta, aquí las tasas, ¿verdad? Número de ocurrencias de un suceso, ese es el numerador, y la población expuesta a ese suceso. Esa es digamos, los factores o el numerador y el denominador, los elementos que consideramos para hacer el cálculo de la tasa. En el caso de la razón pueden ser 2 cosas cualquiera, incluso, bueno, el ejemplo que vimos de la densidad de población, ahí tenemos habitantes entre kilómetros cuadrados. En una tasa no hacemos eso, ¿verdad? No relacionamos un área, nos relacionamos son personas que están expuestas a un evento, ¿verdad? Entiendo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Sí. Yo tenía una duda con respecto a las tasas también. ¿Siempre se multiplican por 1000? Por lo general, sí, se multiplican por 1000. Ese es el amplificador, digamos, por convención y para hacer comparaciones a nivel mundial.
es el amplificador que se utiliza. Únicamente tasas de morbilidad, que es el estudio de las enfermedades, que a veces son muy poquititos casos y la población expuesta es muy grande. Por ejemplo, no sé, una gripe o lo que sea, la población expuesta a eso y somos todos, ¿verdad? Entonces, en enfermedades en donde la población expuesta es mucha y el resultado del cálculo me da un valor muy pequeño, aún amplificándolo por 1000, entonces utilizo un amplificador mayor que puede ser 10.000 o 100.000. Entonces, para casos específicos de lo que son estudios de las enfermedades, que es la morbilidad. Gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, conceptos de natalidad, de mortalidad, ¿verdad? Y de morbilidad, que les acabo de mencionar, que es el registro de lo que son las enfermedades. Ahí tienen que tener en cuenta los conceptos de lo que es incidencia y prevalencia, ¿verdad? Entonces, incidencia hace referencia a los casos nuevos de una enfermedad, de una zona geográfica en particular, y prevalencia son los casos existentes de una enfermedad que han sido registrados en una zona. Entonces, para que tengan en cuenta lo que es prevalencia, que son casos existentes, o incidencia, que son casos nuevos. Prevalencia o incidencia. Es lo que son el registro de las enfermedades, que se conoce como la morbilidad. Y hago referencia a esos conceptos y a lo que son los registros para obtener las estadísticas de morbilidad. Y por último tenemos lo que son los índices o indicadores, ¿verdad? Que son mediciones simples cuando yo tomo en cuenta solamente una característica, o mediciones complejas cuando tomo en cuenta una serie o una cantidad de características o variables, que pueden recibir ponderaciones de acuerdo a la importancia que se les asigne. Ahí hay una serie de requisitos que tienen que cumplir lo que son los índices o indicadores, ¿verdad? Entonces, requisitos es que sean válidos, es decir, que midan lo que realmente pretenden medir, ¿verdad? Para el objetivo para el cual fueron creados esos índices, sean válidos, que sean objetivos, es decir, el mismo resultado al aplicar el indicador a grupos diferentes, que sean sensibles, capaces de capturar los cambios, ¿verdad? De un momento a otro cuando estamos haciendo comparaciones, y que sean específicos, ¿verdad? Que reflejen los cambios realmente ocurridos. Entonces hay algunos ejemplos de índices, por ejemplo el índice de desarrollo humano, que si lo han escuchado, toma en cuenta 3 dimensiones variables, es un índice complejo, ¿verdad? Mencionamos aquí que habían mediciones simples o complejas. El índice de desarrollo humano es una medición compleja, toma en cuenta el índice de salud medido a través de la esperanza de vida, el índice de conocimiento medido a través de la tasa de alfabetización y el bienestar material medido a través del Producto Interno Bruto. Entonces ahí hay una serie de indicadores y entre esas 3 dimensiones hacemos uno solo para poder medir el desarrollo humano. A nivel mundial o a nivel cantonal, ¿verdad? También hacemos el cálculo a nivel de nuestro país. Hacer referencia a estos documentos. Ahorita les vuelvo a poner. Bueno, entonces de los 81 cantones, aquí hay una noticia, ¿verdad? Los cantones con mayor desarrollo humano. Aquí están las posiciones para el 2014, ¿verdad? Santa Ana, Escazú, Belén, San Isidro, Heredia, Atenas, Santo Domingo, Moravia, La Unión, San Mateo. Son como las primeras 10 posiciones que tienen un índice de desarrollo humano que va con valores de 0.835, ¿verdad? San Mateo, que es la posición 10, por mencionarles las primeras 10.
hasta Santana, que tiene un valor de 0.944. Eso para el 2014, ¿verdad? Habría que ver si hay datos más actualizados del índice. Esto lo calcula el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los cantones que tienen menor desarrollo humano, ¿verdad? Que están en las últimas posiciones, podría mencionarles Tarapiquía, La Abuelita, Guatuso, Guásimo, Cotobruz, La Cruz, Upala, Matina, Talamanca, Los Chiles, ¿verdad? Que tienen valores de 0.679 y hacia abajo, ¿verdad? Hasta 0.62 redondeado. Entonces, de ahí hay una información que pueden revisar, eso de esa noticia que les pongo ahí, cantones con mejor desarrollo humano. Desagregando el índice en cada una de las dimensiones que les mencioné, ¿verdad? Dicen el componente de salud, ¿verdad? O esperanza de vida, ¿dónde viven más las personas? Bueno, dice que en Dota, esto para el 2014, el mayor índice de conocimiento, ¿verdad? En Oriamuno, que tuvo mayor incremento. Perdón, el que tuvo, sí, mayor incremento, ¿verdad? Y el índice de bienestar material en Tilarán, el que tuvo mayor incremento. Entonces ahí pueden ver un poquitillo de esa información que les acabo de mencionar. Los años que se espera que viva una persona desde su nacimiento hasta su muerte, si las condiciones de mortalidad se mantienen, ¿verdad? 79, 78, 79, 79, 80. Para el 2009, la esperanza de vida de los habitantes de Cotobruz era de 80. Pero aquí vean que no se da como un solo dato de lo que es la esperanza de vida, sino que se da una serie del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, para ver qué le pasa a ese valor a través del tiempo, que era un poco lo que mencionábamos al principio de las diapositivas, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de utilizar los números relativos? Bueno, poder comparar a través del tiempo esos valores y ver qué le ha pasado a esos valores. Bueno, han aumentado, han disminuido, ¿verdad? El índice de desarrollo humano a nivel cantonal, ¿verdad? Aquí está la posición, entre paréntesis, con respecto a los 81 cantones y el valor del índice. Para el 2005, entonces, punto 65, 64, 68, 69, 71. Entonces uno dice, bueno, como que vamos mejorando, ¿verdad? A través del tiempo. Hubo un bajonazo ahí, poquito, bajó un poquito aquí del 2005 al 2006, pero en general, ¿verdad? El valor, podríamos decir que aumentó en esta serie, del 2005 al 2009. Y así cualquier valor, ven, el índice de bienestar material está medido por el consumo per cápita, kilowatts por persona. Ese es el ajuste que se le hace al índice por ser a nivel cantonal, pues ya para medirlo a nivel de país. Entonces 400, 420, 40, 60, 70. Hay mejor bienestar material en Cotobruz, 2005 al 2009. Y aquí están los valores del índice, 35, 37, 39, 40, 41. Eso es lo que comparamos aquí. Los números relativos, que son valores entre 0 y 1. En este caso, el valor del indicador que estamos trabajando. Que este indicador, el índice de desarrollo humano, se compone de estas tres. El índice de esperanza de vida, los años que se espera que viva una persona, el índice de conocimiento, que medimos a través de la tasa de matrícula primaria, secundaria, global y alfabetización adulta. En primaria 100%, global. Secundaria 60, matrícula global 70, bueno 80 ahí para el último año. Y alfabetización de adultos 92.5%. La tasa de alfabetización de Costa Rica es bastante alta. Bueno, y aquí otros datos, ¿verdad? Vean que aquí tenemos la población, por ejemplo, y tenemos la extensión territorial. Entonces ya ahí podemos hacer una relación entre esos valores que podemos calcular. Recuerden, puedo calcular con la población y con la extensión territorial. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Lo acabamos de ver. Una razón, profe. ¿Razones? Sí, ¿cuál? ¿Cómo se llama esa razón que relaciona la población con la extensión territorial? De densidad poblacional. Exacto, la densidad de población. ¿Cuántas personas viven por cada kilómetro cuadrado?
En Guanacaste las extensiones de terreno son más grandes, pero en San José son más pequeñas, estamos más densas las poblaciones, más cantidad de gente por espacios más reducidos. Ya ven que aquí es 38, 37, 36, 36, 35. Bueno, perdón, la población. Habría que calcular el indicador para ver cómo varió. Porque aquí va, bueno, aquí disminuyó la población más bien. 38, 7, 6, sí, disminuyó la población. Entonces habría que ver otros factores que se dan ahí. Pues esperaríamos que la población aumente. Pero bueno, ¿qué estará pasando en Cotobruz? ¿Quién me está ayudando de Cotobruz? ¿Okay? Vean qué importante lo que menciona Paula, ¿verdad? El factor migración, ¿verdad? Por las diferentes condiciones, ella menciona la condición laboral. Entonces, porque uno esperaría que la población aumente, ¿o no? ¿Ustedes esperan que la población disminuya en el cantón de ustedes? No, que aumente. Sí, aunque no sé, ¿verdad? Ahora ¿cómo estará la tasa de natalidad, por ejemplo? ¿Nacen más o nacen menos? Eso no sé, profe. Nacen menos, creo. Ay. ¿Cómo son las familias de ustedes? ¿Ustedes lo ven? ¿Tienen hermanos? ¿No tienen hermanos? ¿Cómo eran las familias de antes, verdad? Antes sí. Antes había familias de 8 o 7 hermanos. Ahora no. Con costo una hermana. Bueno, al menos yo tengo solo una hermana. Ajá. Bueno, yo tengo dos, un hermano y una hermana, pero claro, son factores, ¿verdad? Que uno puede analizar a través del tiempo. ¿Qué está pasando, verdad? ¿Por qué está disminuyendo? Bueno, un factor que usted acaba de mencionar, ¿verdad? La migración. Otro puede ser la tasa de natalidad, ¿verdad? Que también nacen menos, entonces, bueno, la población va en disminución. Pero puede ser también que la población de adultos mayores, por ejemplo, vaya en aumento, ¿verdad? Por las condiciones de salud que van mejorando. Entonces, yo creo que ese era uno de los índices que les quería presentar, que es el índice de desarrollo humano a nivel del país, a nivel mundial y a nivel cantonal también, que tiene esos componentes. Y bueno, aquí en mapas, ¿verdad? También clasificado el índice en las zonas bajas, bueno, el índice, perdón, bajo, medio bajo, medio alto y alto. Y el detalle para los cantones 2005, 2009. Recuerden que es importante comparar el valor a través del tiempo para saber qué pasó, ¿ya? Porque un valor solito no nos dice mucha información. Bueno, el IMC, que ahí supongo que lo utilizan mucho ustedes, no sé, ustedes me dirán si lo usan o no lo usan. ¿Quiénes lo usan? Los de nutrición, los de medicina, los de farmacia. ¿Alguien lo ha usado? Nosotros lo vimos apenas en Bioki, así pues. Ajá, nosotros, ¿qué carrera? ¿Qué carrera es usted? Nutrición, perdón. Ah, de nutrición, muy bien. ¿Alguien más lo ha utilizado? Los de zootecnia no. Profe, los de Medi también en bioquímica. Ajá, en bioquímica. ¿Quién se aparece por ahí? Ah, bueno, Marianela Badilla. No, Marianela está. Sí, profe. Es que estaba hablando, pero no había activado el micrófono. No, en zootecnia se usa otro porque es que no recuerdo específicamente, pero es el de relación de grasa con respecto a formación muscular, o sea, formación de músculo. Tiene un nombre, pero no recuerdo cuál es. Ah, muy bien. Que es como para saber la ganancia de peso que tienen los animales y la cantidad, digamos, porcentaje de grasa y porcentaje de músculo generado a partir de la alimentación. Ah, muy bien, eso está interesante, que lo pudieran calcular y presentarnos algunos datitos, tal vez los de su grupo. Ahora les voy a indicar qué vamos a hacer. Bueno, muchas gracias más bien por compartirnos. El índice de masa corporal, bueno, que es una razón, ¿verdad? También es clasificado como un indicador. Una razón o una relación entre dos números, en este caso entre el
peso y la estatura. Entre esas dos variables estamos trabajando, ¿verdad? Y ahí hay una clasificación para los valores del índice, delgado, normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, esa es la relación entre el peso y la estatura. Dejo la definición. Y bueno, este es otro ejemplo, que es el índice de precios al consumidor también, que medimos la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representados por representativos del consumo de hogares costarricenses en un periodo de tiempo determinado. Entonces, la base de cálculo para esta tabla que está aquí es junio 2015, que es el 100%, ¿verdad? Entonces, aquí nos ubicamos 2015, junio. Vean que aquí está el 100. Entonces, ¿qué pasa antes de 100? Vean que los valores son, por lo general, menores de 100. Y si yo voy aumentando los años, ¿verdad? Entonces, junio 2015, 2016, 2017. Aquí ya son valores mayores a 100. ¿Verdad? Porque entonces lo que yo compraba con 100 colones en junio del 2015, qué sé yo, en el 2009, en mayo de 2009, esos mismos bienes y servicios que yo adquirí en junio del 2015, en el mayo del 2008, por ejemplo, me costaron 70 colones. O en enero del 2017, esos mismos bienes y servicios que compré con 100 colones en junio del 2015, en enero del 2017 me costaron 100.44. Mira que ahí medimos un poco lo que es la inflación, ¿verdad? El índice de precios al consumidor. Ok. Vamos a ver. Hasta aquí. Aquí materiales de la cátedra. Aquí está este archivo que dice indicadores relativos, que es muy útil porque ahí ustedes tienen las fórmulas de cálculo de lo que acabamos de ver. Ahí están los cálculos, las formulitas, ¿verdad? Ahí están viendo el archivo, ¿verdad? De Word. Sí, profe, sí lo estamos viendo. Ok, gracias. Dice, indicadores relativos más utilizados en el curso. Entonces, bueno, ahí están las razones. Yo les mencioné solo estas dos, razón de masculinidad y densidad de población. Ahí está cómo se calculan. Hay otras, la densidad de médicos, Producto Interno Bruto per cápita. En las tasas solo vimos dos, pero hay un montón. Yo les mencioné, ¿verdad? Tasas brutas o tasas específicas. Entonces, aquí hay tasas de fecundidad y natalidad, fecundidad general, fecundidad por edad de la madre, tasas de mortalidad específicas por causa, por edad, por causa y edad, de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de mortalidad neonatal, mortalidad fetal. Índices, está el índice de masa corporal, peso en kilos y estatura en metros al cuadrado, y el índice de desarrollo humano que toma en cuenta los aspectos que acabamos de mencionar. Y en el caso de la variación porcentual, que vimos el ejemplito de lo de cambio de base, de la cantidad de doctores en el 2000 y el 2015, ahí lo que hacemos es el periodo actual menos el periodo anterior, ¿verdad? El año más reciente menos el año más antiguo, entre el año más antiguo por 100. Así medimos lo que es la variación porcentual. Entonces, muy importante para que tengan esa hojita ahí de referencia para que puedan hacer la práctica, ¿verdad? Los cálculos. Entonces, ahí en mediación tienen la hoja esa y tienen aquí que dice Manual de Prácticas XS215. Ahí la página 5. Para que ustedes puedan hacer esos cálculos. Y nos vemos en 25 minutos entonces, para revisarlos y ver si tienen alguna duda. Profe, perdón, ¿usted nos va a poner en grupos? Sí, ya voy a asignar los grupos.
¿Estamos Ok, claros con las instrucciones? Sí. ¿Dudas? ¿Estamos claros con las instrucciones? La primera. Entonces, la primera sería razón de masculinidad para la población total para el 2015. Bueno, yo voy a hacer esa. Ajá, muy bien. A mí me dio, bueno, nuestro grupo nos dio 1,0194. No sé si los otros están igual o no sé. 1,0194, a mí me dio igual. Me dio Sí, igual. a nosotros también. Ajá, ¿usaron algún En el grupo de amplificador? nosotros también. Ok, muy No. bien. Sí, profe, yo utilicé amplificador de ¿Cuál? 1000, entonces 1019.40 hombres por cada 1000 mujeres. Ajá, ¿en dónde y cuándo? Los datos pertenecen a qué región y a qué fecha. Profe, yo Al tenía 2015. 2015 y son de Costa Costa Rica, Rica. ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Alguien iba a preguntar algo? Muy bien, el amplificador, pueden dejarlo sin amplificar o pueden amplificarlo como dio el ejemplo la compañera, ¿verdad? Cualquiera de los dos estaría correcto porque nos da un valor mayor que 1, ¿verdad? Y es una razón. La que sigue, razón de masculinidad de nacimientos para el 2008. ¿Cuánto les dio eso? A mi grupo le dio 1,05. 1,0523. Sí. ¿Lo amplificaron? ¿No lo amplificaron? No, lo dejamos igual. Ok, ¿y cómo lo interpretaron ese 1,05? ¿O cómo lo pueden interpretar si no lo interpretaron? Más que el cálculo, me interesa más la interpretación, que ustedes hayan entendido el concepto de un número relativo. ¿Cuál es el numerador? ¿Cuál es el denominador? ¿Qué estoy dividiendo entre qué? ¿Y cómo interpreto ese valor, verdad? Ok, ya lo calcularon, muy bien, 1,05. ¿Cómo lo interpreto? 1.05 hombres por cada mujer. Ajá. ¿Dónde y cuándo? En Costa Rica en el año 2008. En el año 2008 y en Costa Rica, muy bien. Siempre hay que hacer referencia al lugar y al momento, ¿verdad? Porque eso es en el 2008, ¿verdad? Ahora estamos en el 2020, entonces no sabemos cuánto es la razón de masculinidad para Costa Rica. Ok, la que sigue. Una pregunta. Sí, dígame. En ese caso, digamos, para dar esa respuesta más específica, digamos, habría que indicar que es en nacimientos. Exacto. Es Y, importante. digamos, en la anterior entonces habría que indicar que era en población total. Ajá. De la población total, cuántos hombres por cada mujer, ¿verdad? O amplificado como ustedes lo hicieron. Aquí, muy buena la aclaración, muchas gracias a Marianela, ¿verdad? Sí es importante identificar que es la razón de masculinidad de nacimientos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos nacimientos de hombres hubieron? Que era 1,05 nacimientos de hombres por cada nacimiento de una mujer, ¿verdad? En el 2008 para Costa Rica. Muy bien. Sí, es importante identificar eso. Densidad de población de Costa Rica para el 2015, la C. 90.56. Otra vez, perdón. 94.56 personas por cada kilómetro cuadrado en Costa Rica en el año 2015. Muy bien. Muy bien. 94.56. Y la D, que creo que la mayoría llegó hasta ahí, tasa bruta de mortalidad para el 2007. Profe, es que se me olvidó abrir el internet, perdón. ¿Se deja con 2 decimales o con 3? ¿O con 4? Depende, si es el valor sin amplificar, si son valores entre 0 y 1, por lo menos 4 decimales. Si son valores mayores que 1, está bien 2 decimales. Ah, ok, gracias. Mucho gusto. ¿Cuánto les dio esa? La D.
tasa bruta de mortalidad para el 2007. Los que llegaron hasta ahí. Profe, yo tenía una pregunta con respecto a eso. Sí. Es que, digamos, bueno, en la hojita de indicadores relativos más utilizados en el curso, dice que es de funciones ocurridas en un periodo sobre la población a mitad del mismo periodo. ¿A qué se refiere la población a mitad del mismo periodo? Ok. Sí, muy buena pregunta, qué dicha, ¿verdad? Que lo menciono, pues no se los expliqué ahí en la presentación. La mejor estimación de la población es a mitad del periodo, ¿verdad? A mitad del año. Es decir, no tomamos la población en enero ni tomamos la población en diciembre. Tomamos la población estimada a mediados de año. Esa es la mejor estimación de la población. Entonces, ahí en los datos, esas son poblaciones proyectadas. No sé si ahí están viendo. Ahí están viendo que dice Costa Rica, indicadores de la población. Dice población proyectada al 1 de julio. Población de mujeres al 1 de julio, ¿verdad? Todas las poblaciones, la mejor estimación de la población se hace al 1 de julio, ¿verdad? Eso es lo que significa el denominador en el cálculo de ese indicador. Ah, ok. Sí. Y bueno, nuestro grupo le dio 9,7066. 9, las defunciones entre la población. A mí me dio 3.81. 3.81, ajá, ese valor está amplificado ¿por cuánto? Por 1000. Por 1000, ajá, muy bien, sí, porque es una tasa, ¿verdad? Profe, ¿cómo lo hicieron? ¿Podría decirme cómo? Sí, claro, ¿quién hizo el cálculo? Que nos diga qué dividió entre qué. Bueno, si quieres yo lo hago. Sí, por favor. Lo que dividí fue las defunciones totales en el año del 2007 entre la población proyectada el 1 de julio en el 2007, igual. ¿Cuántos son esos valores? ¿Cuál es el numerador y cuál es el denominador? ¿Cuánto da? El numerador es 17.070 y el denominador es 4.040.076.614. 4.476.614. Sí, muy bien. Y ese resultado les dio 3.8131, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo lo interpretamos? ¿Qué significa ese 3.81? Vean que esa es la primera tasa que calculamos. Las dos anteriores eran razones, las tres anteriores. Esta es una tasa, que son sucesos demográficos, ¿verdad? Y las amplificamos por 1000. ¿Cómo la interpretamos esa? $3,81 defunciones por cada 1000 habitantes. ¿Esa es? Un poquito más completa. Le falta todavía un poquitito. Ajá. 2007, perdón. Ajá, en el 2007. En Costa Rica. Ajá, hubieron 3.81 defunciones por cada 1000 habitantes. Muy bien. ¿Llegaron hasta ahí o revisamos la otra? Profe, perdón, es que era si me quedó una duda con la segunda. Ajá. Esa no se hacía, o sea, se hace nacimientos masculinos entre el total de nacimientos. No, nacimientos, porque es una razón. Son los nacimientos de hombres entre los nacimientos de mujeres. Porque lo que nos está pidiendo es la razón de masculinidad. Ese que usted me indicó, que son los nacimientos de los hombres entre el total de nacimientos, eso sería una proporción, que sería la proporción de nacimientos de hombres. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿Lo dejamos hasta aquí, hasta la D, o hicieron también la E? Profe, sí, yo tengo una duda con la A. ¿Cuáles fueron los datos que usaron? ¿Alguien me puede decir los datos de la A? Usamos los que dicen 2.439.333.
dividido entre 2.392.901. Exacto. Del 2015. Era de los hombres y de las mujeres. Muy bien. Y de las mujeres. ¿Lo logra apuntar? La compañera que preguntó. Sí, gracias, profe. Sí, ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, perdón, ¿cuál era la interpretación de la primera? La interpretación de la primera, ¿alguien me ayuda? ¿Qué es razón de masculinidad para la población total en el 2015? Que hay 1.019 hombres por cada mujer. ¿Dónde? En Costa Rica en el año 2015. Excelente. ¿Lo logró anotar? Gracias. Sí, Sí, ok. gracias. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Qué otras dudas?